Corral. Bienvenidos a una nueva videoclase dentro del curso de lengua castellana de cuarto de la ESO de estos cursos online Miguel Ángel del Corral. Si habéis visto los vídeos anteriores, que podéis haberlos visto o no, puesto que lo podéis hacer en el orden en el que prefiráis, pues sabréis que este curso de cuarto de la ESO está dividido en 4 bloques. Por un lado tenemos el bloque de comunicación, donde hemos visto ya diferentes unidades. La primera que trataba sobre los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje, las propiedades del texto, el signo lingüístico, la doble articulación del lenguaje, también llamada dualidad de estructuración. Y luego hemos visto las diferentes tipologías textuales. Hemos visto los textos narrativos, los textos descriptivos, los expositivos, los argumentativos, los híbridos esos expositivo-argumentativos. Hemos hecho mención a los textos humanísticos, a los históricos. Hemos tratado los textos periodísticos, viendo los diferentes géneros de información, de opinión, incluso los híbridos o mixtos. Y también hubo un tema que era más sobre los textos formales, como por ejemplo el currículum vitae, o cómo rellenar una solicitud, hacer una instancia y cuestiones de ese tipo. El siguiente bloque, que solo tenía una unidad, era el de la lengua y sus hablantes, que trataba un poco del origen del léxico castellano, del origen de la lengua. Se hablaba del indoeuropeo, del latín, de la lengua romances, de las diferentes aportaciones de los germanismos, de los arabismos, todo también dependiendo de los diferentes avatares históricos que ha tenido España y por tanto la lengua española, y luego su expansión a nivel internacional a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón y en las diferentes colonias que pertenecieron al Imperio Español. Y luego pues también hemos visto las palabras patrimoniales, los cultismos, también los préstamos, los extranjerismos, incluso hemos hablado de las relaciones que se dan de sustrato, astrato y superestrato, o las variedades diatópicas o geográficas, diastráticas o sociales y diafásicas o de registro, ¿de acuerdo? Y después de esos 2 bloques, el de comunicación y el de la lengua y sus hablantes, nos quedan otros 2 bloques. Uno es el de gramática, que es en el que nos encontramos ahora, el de morfología, sintaxis, aunque en la última unidad también veremos cuestiones relacionadas con la lexicosemántica, y luego finalmente el último bloque, que será el de reflexión literaria o literatura. Por tanto, esta videoclase es la de la primera unidad dentro del bloque de reflexión sobre la lengua, es decir, dentro del bloque de gramática, de morfología y sintaxis. Esta primera unidad se va a centrar sobre todo en morfología, aunque también mencionaremos un poco ya la sintaxis, puesto que veremos los tipos de sintagmas y lo que es un sintagma, pero ya veréis que está muy relacionado, está muy vinculado, y por eso muchas veces se habla incluso de morfosintaxis, ¿de acuerdo? Entonces, en esta unidad, que va a tratar sobre todo la morfología, vamos a ver la estructura de la palabra, ¿de acuerdo? Aquí ya digo que vamos a hablar mucho de la morfología. Dentro de la gramática tenemos morfología y sintaxis que están muy relacionadas. Morfología, aquí he puesto forma porque morfología, que viene del griego, tenéis, estos son, que lo veremos con los compuestos cultos, prefijos y sufijos, pero lexemáticos, es decir, raíces griegas. A estas palabras como morfología y como cardiología y como geografía se les llaman compuestos cultos, porque son prefijos y sufijos, pero con raíz. En realidad son raíces, pero griegas. Entonces, a lo mejor, así como por ejemplo en blanquiazul vemos muy claro que es una palabra compuesta de blanco y de azul, o sacacorchos, enseguida un chaval dice, esto viene de sacar y de corcho, ve que es una palabra compuesta, pero a lo mejor ven geografía y le suena que puede ser una palabra simple, pero claro, es que geo significa tierra, o grafía significa escritura o descripción. Pues lo mismo con morfología, tenemos el sufijo lexemático, raíz griega, en este caso sufija, logía, que sería ciencia o tratado, y morfo, que es forma. Entonces es la ciencia o tratado de la forma, en este caso no de cualquier forma, sino de la forma de las palabras, puesto que estamos tratando de gramática, ¿de acuerdo? Primero hay que distinguir eso, las palabras porque están formadas por letras y por fonemas en el habla. En el habla por fonemas, en la escritura, que la escritura es un sistema secundario de la lengua, por las letras. El fonema se define como el modelo mental del sonido, es un modelo mental. Luego puede haber las diferentes realizaciones que son los sonidos e incluso algunas variantes que son los alófonos, aunque en esto no hace falta que profundicéis mucho, a no ser que vuestro profesor o profesora o en vuestro centro educativo os lo exija. Como digo, el fonema es el modelo mental del sonido, y dependiendo cómo se articulen, pues tenemos diferentes fonemas. Por ejemplo, están los oclusivos, sordos, sonoros, los nasales, etcétera, etcétera. Pero su representación gráfica en la escritura es la letra, y las palabras, que son esas unidades mínimas dotadas de significado, pero que también evidentemente tienen su parte de significado léxico y su significado gramatical, como veremos al estudiar los monemas, pues se dividen en los fonemas que tienen valor distintivo. El fonema es una unidad mínima también, pero a diferencia del monema, que vamos a ver ahora, el fonema no tiene significado ni léxico ni gramatical, simplemente tiene un valor distintivo, por una cuestión de binarismo. Es decir, si yo, por ejemplo, en una palabra como pata, que tiene 4 letras y tiene 4 fonemas, cambio simplemente la P, la cambio por la B,
es decir, cambio el fonema, estos dos, los dos serían oclusivos, pero P, PTK es sordo y B, los dos además son bilabiales, son labiales y bilabiales, juntamos los labios tanto en la P, como en la B. Los dos son labiales, son bilabiales, los dos son oclusivos, pero difieren o se diferencian en un rasgo que es que la P es oclusiva sorda y la B es oclusiva sonora. Bueno, pues este mero cambio ya hace, aunque el resto de fonemas sean iguales, ya hace que la palabra sea distinta. No es lo mismo una pata que una bata. ¿De acuerdo? Pues lo mismo con las letras. Nos basta cambiar ese grafema, cambiar esa grafía, cambiar esa letra para que la palabra varíe. Pero esto, que son unidades mínimas, el fonema es una unidad mínima, el fonema es el modelo mental del sonido y es una unidad mínima, pero es sin significación, ni léxica ni gramatical. Lo único que tiene es valor distintivo porque nos sirve para cambiar la palabra. Y luego tenemos los monemas, algunos hablan directamente de morfemas y luego hablan de morfemas lexemáticos y de los morfemas propiamente dichos. Pero es mejor, yo creo, para no liaros demasiado, que se hable de monemas. A lo mejor os hablan, ya digo, directamente de morfemas, y consideran que el lexema sería un tipo de morfema, una especie de morfema lexemático. Bueno, es mejor hablar de monemas y aquí también serían unidades distintivas, pero con significado. A diferencia de lo que ocurre con los fonemas o con las letras, que son las representaciones gráficas de esos fonemas, los monemas son unidades mínimas, pero con significado, bien con significado léxico, y entonces tendremos el lexema, también llamado, sobre todo antiguamente, raíz o radical, y sin esa unidad mínima con significado, el significado no es léxico, sino que el significado es gramatical o sirve para formar diferentes palabras y demás, estaremos ante dos morfemas. El lexema es la raíz, ¿sabes? Por ejemplo, una palabra como panadería, pan, es lo que nos da el significado, ¿no? Lo que nos refiere al elemento, a ese producto alimenticio, de trigo o de lo que sea, ¿no? O con cualquiera, una palabra a lo mejor que es constitucional, ¿no? Pero ¿cuál es la de constituir? Viene de constituir del lexema, ¿no? Cuando algo se constituye. Entonces, bueno, ese sería el lexema. Y los morfemas que pueden ser independientes, que entonces son como palabras independientes, ahí por ejemplo tenemos las preposiciones o las conjunciones, incluso algunos pronombres o determinantes, aunque a veces los pronombres, por ejemplo, un morfema independiente, pues puede ser yo, que es un pronombre y es todo ello lexema, ¿no? Pero a lo mejor en otros casos, por ejemplo, en el pronombre, que también es pronombre personal tónico, nosotros tendríamos el lexema nosotros y luego tendría sus morfemas flexivos de O y de S, o de A, en el caso de que fueran femenino. Con lo cual a veces estos morfemas independientes tienen su propio lexema y pueden tener algunos morfemas flexivos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los morfemas dependientes que se tienen que unir, por tanto, a un lexema, es decir, que no pueden estar solos, no es como el yo, o la preposición en, o la preposición por, o la conjunción copulativa y, que son morfemas independientes que pueden estar por sí solos sin ningún problema, ¿no? O el pronombre personal tónico tú, con el acento en la U, y lo mismo si fuera el determinante, forma apocopada, posesivo. ¿De acuerdo? En ese caso iría sin tilde, si fuera el posesivo, aquí he puesto la tilde porque estaría el pronombre personal tónico en segunda persona del singular. Y luego tenemos los morfemas dependientes, que necesitan unirse al lexema, es decir, a la raíz, para constituir, para conformar la palabra, que es lo que estamos viendo, la estructura de la palabra. ¿De acuerdo? Por un lado, dentro de los morfemas dependientes, ya luego veréis que, por ejemplo, de cara sobre todo a bachillerato y en la EBAU y demás, no se habla necesariamente de morfema dependiente flexivo o morfema dependiente derivativo, sino que directamente se dice morfema flexivo o morfema derivativo. Dependiente simplemente para que sepáis que depende, que necesita unirse a una raíz para conformar la palabra. Pero luego directamente vais a ver que se habla de morfemas flexivos y de morfemas derivativos, ¿de acuerdo? Los morfemas flexivos son los que indican el género y el número en los sustantivos, en los adjetivos, en algunos pronombres, algunos tienen variación y otros no, y en los determinantes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un sustantivo, como por ejemplo niñas, niñe va a ser el lexema, y luego la A va a ser un morfema flexivo de género femenino y la S otro morfema flexivo de número plural, ¿de acuerdo? Lo mismo con adjetivos, si en vez de ser niñas es guapos, por ejemplo, pues guap sería el lexema, la O sería el morfema flexivo de género masculino, la S sería el morfema flexivo de número plural. Pronombres, hay en algunos que a lo mejor pues no tienen variación, en el caso del yo es de primera persona del singular, está en singular porque no es nosotros, pero el yo sirve tanto para el masculino como para el femenino. Ocurre también con algunos adjetivos, hay adjetivos que son invariables en cuanto al género. Alegre, pues no dices alegra, o de feliz no dices feliza, a no ser que seas imbécil como Irene Montero, pero si no por la general no, ¿verdad?
En los sustantivos es cierto que hay algunos sustantivos que tienen esa marca en la palabra y otras veces no. Tenemos palabras como pared, que es femenina, o tenemos palabras como cielo, que es masculino, y no es que la O sea morfema flexivo, no existe ciela. En el caso de cielo, pues todo ello es lexema. No me saquéis esa O como morfema flexivo de género masculino. En niño sí, niño, niña, porque hay esa variación, ¿de acuerdo? O en león, leona, la A sí que sería morfema flexivo de género femenino, ¿de acuerdo? Luego algunos pronombres y en los determinantes pues ocurre lo mismo en algunos de ellos. Por ejemplo, en las formas apocopadas pues podéis tener, por ejemplo, en el posesivo tus no vais a tener marca de género, pero sí vais a tener marca de número plural, tus. Si tenéis, por ejemplo, tus casas o tus coches, aquí la marca de femenino no la tenéis, pero la S sí que sería de plural, ¿de acuerdo? Determinantes. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de un demostrativo como estas, pues la A y la S sería morfema flexivo de género femenino y la S morfema flexivo de número plural, ¿de acuerdo? Y luego, por un lado, los morfemas flexivos son género y número de sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes, y también el número, persona, tiempo, modo y aspecto de los verbos. Hay algunos profesores y algunos autores que a esto, en vez de llamarle morfemas flexivos, lo llaman morfemas desinenciales. Que sepáis que en el caso de los verbos se pueden llamar morfemas flexivos, que suele ser lo más habitual o frecuente, o desinenciales, porque antiguamente se hablaba de desinencias. Y es lo que nos indica estos morfemas flexivos o desinenciales el número, persona, tiempo, modo, aspecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo aquí tengo un verbo como cantábamos, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el lexema? Es decir, la raíz. ¿Qué es lo más corto que se nos ocurre dentro de la palabra? Pues bueno, podemos ir directamente al infinitivo. Arerir. Le quitamos ar, o le quitamos er, o le quitamos ir, y lo que nos queda es el lexema o raíz. Aquí en cantábamos, si le quitamos art, nos queda cant. Pues esto es lo que sería el lexema. Y luego tenemos los morfemas, se pueden llamar flexivos o se pueden llamar desinenciales, de número, persona, tiempo, modo, aspecto. Por un lado, la A, nada, porque lo que nos indica es que es de primera conjugación, entonces a esto se le llama vocal temática, y luego tendríamos el va y el mos. El va sería morfema flexivo o desinencial de tiempo, modo y aspecto, y el mos morfema flexivo de número y persona, NP o de persona y número. Siempre que sepáis que los de número y persona, los morfemas flexivos de número y persona, es decir, lo que está al final, siempre va a ser o nada. Por ejemplo, yo canto, no que tienes la O que es de tiempo, modo y aspecto, pero no tienes nada. Sin embargo, en tú cantas, sí, va a ser la S. O ahora mismo en tú cantarás, o en tú cantarías, o en tú cantabas. Lo único, esta S, en el único que no está es en el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido indicativo. Ahí es un error decir cantastes, hay que decir cantaste. Es un error decir entrenastes, hay que decir entrenaste. Es un error decir fuistes, hay que decir fuiste, sin la S. Es el único caso en el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido indicativo. En el resto siempre va a ser nada, S, nada, la tercera igual, y luego la del plural siempre es mos, is, en cualquier tiempo modo, salvo que haya alguna irregularidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cogemos el verbo cantar, pues si cogemos el presente indicativo, va a ser yo canto, nada, tú cantas, la S, él canta, nada, cantamos, cantáis y cantan. El presente subjuntivo igual, puede que yo cante, puede que tú cantes, puede que él cante, cantemos, cantéis, canten. En el futuro lo mismo, cantaré, nada, cantarás, la S, cantará, nada, cantaremos, cantaréis, cantarán. En el condicional, yo cantaría nada, cantarías, cantaría nada, cantaríamos, cantaríais, cantarían. ¿De acuerdo? Es decir, en cualquiera, pretérito perfecto subjuntivo, puede que yo cantara o cantase, nada, cantaras o cantases, la S, cantara o cantase, nada, cantáramos o cantásemos, cantaréis o cantaseis. Entonces siempre se va a repetir igual. Lo único, esta S, de la segunda persona del singular, que se da en todas las formas verbales, o sea, en todos los tiempos de la conjugación, menos el pretérito perfecto simple indefinido, que no debe llevar la S, que hay gente que se la pone y es una incorrección. Lo de decir cantastes o temistes o partistes, esa S fuera. Cantaste, temiste, partiste. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, en los verbos se llaman morfemas flexivos o desinenciales y es de número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los morfemas flexivos. Y luego están los morfemas derivativos, que es con los que formamos nuevas palabras. Es decir, se ponen a esa raíz, a ese lexema, se le ponen unos elementos, unas partículas, que si van delante van a recibir el nombre de prefijos, si van detrás del lexema reciben el nombre de sufijos, y cuando están en medio y lo que sirven simplemente es para alargar la palabra, se habla de interfijos o infijos. Hay alguna diferencia entre lo que es el infijo y el interfijo, pero no vamos a entrar en eso porque sería excesivo, sería mucha profundidad, aunque en alguna gramática, recuerdo de Marcos Marín y demás, donde se hablaba de la distinción. Entonces, bueno, prefijos, sufijos e interfijos. Por ejemplo, si yo tengo una palabra como anticonstitucional,
Esto viene de constituir. Entonces el lexema sería constitu. Eso es el lexema, que viene de constituir. Y por ejemplo, por aquí detrás se le han añadido dos sufijos, porque van después de la palabra. Entonces tendríamos ción, que os va a parecer mucho, acción y efecto de constituir, constitución, acción y efecto de instituir, institución. Ción sería un morfema derivativo sufijo, y al sería otro morfema derivativo sufijo que también nos va a parecer mucho, relativo perteneciente a la constitución, constitucional. Y si aparece por delante, va a ser también morfema derivativo, pero se le llama prefijo. ¿De acuerdo? En este caso, anti indica negación, o contrario a. Suelen tener eso, significado. Otra cosa es que vuestro profesor o profesora os exija que le pongáis el significado no. Por ejemplo, os digo ción, pues siempre acción y efecto de. También miento, ¿no? De sentimiento, acción y efecto de sentir, sentimiento. No se dice sentición, pero acción y efecto de constituir no es constituimiento, sino constitución. Relativo perteneciente, dor o tor, que aparece mucho agente, ¿no? Por ejemplo, el que cultiva algo, agricultor, el que produce, productor. NTE también aparece mucho, es agente también, ¿no? El que canta, cantante, ¿no? El que interviene, interviniente, el que actúa, actuante, entonces se van a repetir mucho y lo vais a ver mucho. Que aparecen después son, o sea, detrás de la palabra, detrás del lexema, de la raíz, son morfemas derivativos sufijos. Que aparecen antes son morfemas derivativos prefijos. A veces lo único que sirven es para hacer más larga la palabra. Por ejemplo, del lexema café, para poner, por ejemplo, un diminutivo, que sepáis que hay sufijos que son apreciativos, que son los aumentativos, por ejemplo, mesón, casona, y o diminutivos, mesita, plumilla, o los despectivos, que son los que son despreciativos, ¿no? Por ejemplo, casucha, o gentuza, uza, ucho, son sufijos despectivos. Bueno, pues por ejemplo, un diminutivo muy famoso, que es el hito, ¿no? O el hillo, si queréis, pues no se suele decir, quitamos la e, y no se suele añadir directamente decir cafito, o cafillo, se suele decir cafecito. Bueno, pues este C que se nos suele meter sería también morfema derivativo, pero interfijo, infijo o interfijo, que nos sirve para hacer más larga la palabra. O por ejemplo, de dormir, bueno, la I sería resto de vocal temática, pero en dormir, la I ya digo que resta de vocal temática, en vez de decir dormón, solemos decir dormilón. Pues esta L también sería un infijo o interfijo que nos sirve para hacer más larga la palabra, ¿de acuerdo? Y según estos monemas, según estas combinatorias que nos sirve para estructurar la palabra, para formar nuevas palabras derivadas, ya veis que los prefijos nunca cambian la categoría gramatical. Por ejemplo, anti, si constitucional es un adjetivo, yo le pongo el prefijo anti, anticonstitucional sigue siendo adjetivo. Si yo tengo un verbo como colgar y le pongo el prefijo descolgar, sigue siendo un verbo. ¿De acuerdo? No cambia la categoría gramatical, aunque sí que aporta un nuevo significado. Tiene un significado anti, pues contrario a, ¿no? Extra, pues puede ser fuera, ¿no? O inter, por ejemplo, internacional, ¿no? Omega, ¿no? Que significa grande. Bueno, pues los prefijos tienen su significado, ¿no? Vice, por debajo, vicepresidente, pero no cambia. Si presidente es sustantivo, pues vicepresidente sigue siendo sustantivo. No cambia la categoría gramatical. Sin embargo, los sufijos pueden cambiarlo. A veces van a mantener la misma, otras veces la van a cambiar, que es lo habitual. Por ejemplo, de constituir, que es un verbo. Si yo le añado ción, constitución ya es un sustantivo, entonces la ción sirve para formar sustantivos y al sirve para formar adjetivos. Constitución sería un sustantivo, pero constitucional ya es un adjetivo. Entonces que sepáis que los morfemas derivativos sufijos forman, o sea, cambian muchas veces la categoría gramatical de la palabra. Entonces son formadores de sustantivos o son formadores de adjetivos. Hay algunos profesores que exigen que lo pongáis, es decir, que pongáis que ción, aparte de ser morfema derivativo sufijo, con el significado, por ejemplo, de acción y efecto de constituir, constitución, acción y efecto de instituir, institución, pues que es formador de sustantivos, o que al es formador de adjetivos, ¿de acuerdo? Y según esta combinatoria, las palabras se suelen clasificar en palabras simples o primitivas, que es cuando no tienen ningún morfema derivativo, ni sufijo, ni prefijo. Pues si tenemos la palabra, por ejemplo, sol, o la palabra pan, no son palabras compuestas, solo tienen un lexema, pero serían además palabras primitivas, ¿sabes? Porque no tienen sufijos ni prefijos. Si en vez de sol yo pongo soleado, o yo pongo panadero, pues ya tendríamos palabras derivadas. Las palabras derivadas son las que tienen prefijos o tienen sufijos, o tienen ambas cosas. Pero si tienen ambas cosas y quitamos alguna de ellas, tiene que seguir existiendo la palabra para que sea derivada, porque si no va a ser parasintética. Me explico. La palabra es derivada, por ejemplo, en anticonstitucional, porque si yo anticonstitucional le quito el prefijo anti, constitucional sigue existiendo, con lo cual es una palabra derivada, no es una palabra parasintética. Distinto es, por ejemplo, si yo pongo acartonar, que tiene a y ar, viene de cartón, pero no existe la palabra acartón ni cartonar, ¿no? O de enviudar, no existe ni enviudo, existe como forma verbal, yo enviudo, tú enviudas, pero no existe el sustantivo enviudo ni existe viudar. Entonces, cuando a un lexema se le añaden a la vez prefijo y sufijo
pero al quitar alguno de ellos no existe la palabra, entonces ya no es derivada, sino que es parasintética. Pero la parasíntesis la hay de dos tipos. Una de ellas es esa, es decir, cuando a un lexema se le añade a la vez prefijo más sufijo y quitando alguno de ellos la palabra no existe en la lengua, ¿no? Como lo que hemos dicho de acartonar o de empaquetar, viene de paquete, pero no existe empaquete ni paquetar. Entonces, cuando a un lexema se le añade a la vez prefijo y sufijo y quitamos alguno de ellos y la palabra no existe en la lengua, es parasintética. Pero también existe otro tipo de parasíntesis, que es el de lexema más sufijo, más morfema derivativo sufijo. Por ejemplo, 15, que sería un lexema, 15 añe de años, que sería otro lexema, y ero, que sería un sufijo. 15, añe, ero. Lexema más sufijo, ¿no? A veces incluso hay algunos que vienen del griego, como tele, que significa lejos, fono, que significa sonido, y telefonista, pues también sería palabra parasintética. Tienes dos lexemas, teléfono, y luego el sufijo ista. O picapedrero. Tienes el lexema pica, de picar, pedra, de piedra, y ero. Entonces, cuando hay dos lexemas más un sufijo, también se es palabra parasintética. Y las compuestas es cuando tenemos dos o más lexemas. A veces son más, pues el correveidile, pues tiene más de dos lexemas. Pero si no, una palabra como sacacorchos, o como blanquiazul, o como limpiaparabrisas, pues que tienen varios lexemas. Tenéis que tener cuidado porque hay algunas que son compuestas, pero de origen grecolatino. Son los llamados compuestos cultos. Los compuestos cultos también se suelen considerar o se consideran palabras compuestas, pero a lo mejor para un niño, para un hablante sin muchos conocimientos, a simple vista le pueden parecer palabras simples, o primitivas o no, pero simples. Por ejemplo, hay alguno que a lo mejor la palabra morfología, pues no es como la palabra sacacorchos, que enseguida esto viene de sacar y de corchos, o blanquiazul, que viene de blanco y de azul, o limpiaparabrisas, o que se ve claramente que, pues esto sí viene de dos, o correveidile, o se ve que son dos palabras en castellano, pero a lo mejor morfología, pues claro, tienes que saber que morfo significa forma y logía significa ciencia tratado, o en cardiología, saber que cardio significa corazón y logía significa ciencia o tratado, ¿no? O en grafía, ¿no? Que geografía, geo significa tierra, grafía significa escritura, descripción, ¿no? Entonces, pues bueno, es ir conociendo artrópodo, ¿no? Artro, articulado, podos, pies, bueno, pues todas estas palabras que vienen, ¿sabes? O el sufijo itis, que significa inflamación, ¿no? Apendicitis, o diferentes prefijos y sufijos que hay, que son de origen grecolatino. Eso probablemente vuestros profesores os lo den en los apuntes, o deberían daroslo, y si no, en la plataforma yo os he subido material donde tenéis muchos de esos compuestos cultos, es decir, muchas de esas raíces grecolatinas, prefijos o sufijos, pero lexemáticos. Son prefijos y sufijos porque suelen ir delante o detrás, pero en realidad son lexemas, porque tienen su significado, aunque sea un significado que nos viene del griego o del latín. Por eso se llama compuestos cultos, son de origen culto, porque vienen del griego o del latín, son compuestos cultos porque son grecolatinos. Pasa como con democracia, a lo mejor un chaval que no sepa mucho, pues a lo mejor democracia no ve cómo dividir eso, no es como lo de sacacorchos, que se ve bien cómo distingo yo sacar de corchos. Democracia a lo mejor dice, pues para mí esto es una palabra simple. Pues no, porque viene del griego, que demos es pueblo, y cracia, kratos, es poder o gobierno, ¿no? El poder lo tiene el pueblo, que es quien elige a los representantes. Bueno, pues democracia es un compuesto culto, ¿no? Forma o melómano, ¿no? Pasa que tenéis que poner el significado. Yo recuerdo un chaval que una vez puso que melómano era el que cultivaba melones, ¿no? En vez del que tiene una gran afición por la música, afición desmedida, ¿no? De melis y de manía, ¿no? Pues todas estas cuestiones, yo ya os digo que en la plataforma vais a tener muchos de esos prefijos y sufijos grecolatinos, que por tanto en realidad son lexemáticos, son raíces de origen griego, de origen latino, y ahí lo tenéis para que os familiaricéis con ello, pues si os sale. A veces ha podido salir en un navegador, pues salir la palabra democracia o lo que sea. Por ejemplo, democracia, si vemos democracia, sería una palabra compuesta. Demo, que significa pueblo en griego, y cracia o kratos, que significa poder. Ahí sería una palabra compuesta, pero si es en vez de democracia, democrático, sería palabra parasintética, porque tendríamos un lexema, demo, tendríamos otro lexema, crat, democrat, y luego el sufijo ico. Y luego la o la podríamos sacar como morfema flexivo de género, si es democrático masculino, si es democrática femenino. Y si ponemos la S, democráticos, la S la podríamos sacar como morfema flexivo de número plural. Cuando no aparece el plural, porque no hay S, hay algunos profesores que os dicen que pongáis ausencia, que se pone con un cerito, ¿de acuerdo? O sea, es un círculo con un cero y se cruza esta línea de forma transversal, que es que hay ausencia. De tal manera que si yo tengo democráticos, la S es morfema flexivo número plural, pero si no tengo la S sería cero, sería ausencia de morfema de número.
porque el género marcado es el plural, como en otras muchas ocasiones lo es el femenino. ¿De acuerdo? Entonces que sepáis que también puede haber palabras parasintéticas con estas, que los compuestos cultos no solo siempre son palabras compuestas, por ejemplo en cardiología, pues tienes a cardio, que es corazón, logía, que es ciencia de tratados, lexemas, pero si es cardiológico, si es, ¿sabes? O eso es una cuestión, ¿sabes? Que puede tener algún sufijo, o esto como lo de democrático o en lo de cardiológico, bueno, pues no es muy habitual que aparezca un adjetivo de estos, estaríamos ya retorciendo demasiado la lengua, pero que sepáis que se puede dar como lo de democrático, como lo de, pues bueno, que tengáis alguna geográfico, ¿no? Geografe, ahí tendríais dos lexemas, geotierra, graf, escritura de descripción, y morfema derivativo, sufijo, con, ¿de acuerdo? Entonces que lo sepáis. Dentro de los derivativos no suelen poner mucho lo de los aumentativos y los diminutivos, pero que sepáis que hay unos sufijos que son los apreciativos, el aumentativo, on, azo, ote, ¿no? El librote, o el libraco, o el, ¿no? O los diminutivos, ¿no? de mesita, o de, ¿sabes? Illo, illa, ito, ita, ico, ica. Hay algunos incluso estos sufijos que son muy por las zonas, ¿no? Hay veces que en Aragón se iba mucho el ico, ica, también en algunas zonas de Zamora y demás. Por ejemplo, en Cantabria es muy famoso el sufijo uco, uca, ¿verdad? Lo de dar una vueltuca, lo de dar un paseuco, lo de ver a un niñuco, ¿de acuerdo? En otros sitios, en Asturias es más lo de ina, ¿no? El niñín, la niñina, iño, iña, es mucho en Galicia. Los gallegos dicen mucho biquiño, que es eso, ¿no? Que es como veciño, o meniño, el iño, iña, una casiña. Bueno, pues que sepáis que también hay unos sufijos que nos pueden dar un poco idea de dónde es el origen o la procedencia de esa persona, aparte del acento, ¿no? Los gallegos también suelen tener un acento muy marcado, ¿no? De efectivamente, bueno, eso también el acento te puede, como un catalán, pero bueno, aparte del acento, pues por ejemplo, el uso de determinados sufijos nos puede permitir averiguar la procedencia o origen de acuerdo. Eso en cuanto a la estructura de la palabra respecto a los monemas. Ya os digo, lexema, raíz o radical, y morfemas, los independientes, palabras sueltas, en, y, yo, que suelen ser preposiciones, conjunciones, algún pronombre, tal. Dependientes, flexivos y derivativos. Flexivos, género y número, de sustantivos, adjetivos y algunos pronombres y determinantes, o número, persona, tiempo, modo, aspecto de verbos. Ya sabéis que en el caso de los verbos a veces hay que sacar la vocal temática, la E según sea de la primera conjugación, de la segunda a la tercera, y luego que sepáis que número y persona siempre es o nada o s o nada, o mos, is, n, menos en el pretérito perfecto simple, que no hay que poner la s. ¿De acuerdo? Y los derivativos con los que formamos nuevas palabras, con prefijos, que son los elementos que se ponen delante de la raíz o del lexema, con los sufijos, que son los que se ponen detrás, y los infijos e interfijos, que simplemente nos sirven para hacer más larga la palabra. ¿De acuerdo? Y así es como se van formando. Lo mismo, igual que la anticonstitucional, pues imaginad por ejemplo, una palabra como globo. De globo, yo si quiero formar un adjetivo, pues por ejemplo tiro por este morfema derivativo sufijo, relativo perteneciente al globo, global. Y sería más formador de adjetivos. De un sustantivo que es globo, he formado una nueva palabra que es global, que es un adjetivo. Yo si le añado otro sufijo muy famoso que es izar, formo verbos, globalizar, e incluso de este verbo, ahora si quiero, puedo formar un sustantivo y decir globalización, y le puedo poner un prefijo delante y decir antiglobalización. Entonces, así es, fijaros lo recursiva que es la lengua, y la capacidad que tenemos de crear nuevas palabras a través de este sistema, a través de la composición, de la derivación y de la parasíntesis. Entonces, de palabras primitivas, que son las simples, que son simples es que solo tienen un lexema, pero que además son primitivas porque no tienen ni morfemas derivativos, prefijos ni sufijos. Luego pueden tener también un solo lexema, pero tener prefijos o sufijos, o las dos cosas, y serían derivadas, salvo que lo tengan a la vez y quitando alguno de ellos, ¿no? Que entonces serían parasintéticas, o compuestas cuando tienen dos lexemas. Cuando tienen dos o más lexemas. Cuando tienen dos lexemas o más, pero también tienen sufijos, es parasíntesis. Y también cuando a un lexema se le añade a la vez prefijo y sufijo, como la de acartonar, pero quitamos uno de los dos y no tenemos ni cartonar ni acartón. ¿De acuerdo? Y así sabéis lo que son las palabras primitivas, las derivadas, las compuestas y las parasintéticas, los dos tipos que hay. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la estructura de la palabra. Ya sabéis que nos sirve para formar nuevas palabras y para enriquecer el vocabulario. Otra forma también de crear nuevas palabras, aparte de la composición y la derivación, que por eso os lo he puesto aquí, aunque también se trató un poco, creo, en el tema anterior, es que es, por un lado, a veces los calcos semánticos que tomamos de otras lenguas, como por ejemplo del inglés el weekend, pues nosotros decimos fin de semana, pues es un calco semántico de esa lengua. Tenemos los extranjerismos, que son las palabras que tomamos de otras lenguas, y cuando permanecen crudas, pues se suele hablar de extranjerismo. No vamos a hablar ahora también del semismo, el barbarismo y demás, pero bueno, extranjerismos,
Cuando las adaptamos ya a nuestra escritura, a nuestra grafía, a nuestro sistema fonológico y fonográfico, mejor dicho, pues entonces ya son préstamos. Hay en algunos casos en los que el extranjerismo perdura con su grafía original, como es el caso de whisky, que sigue con su W, su H intercalada, la I, la S, la K, la Y, porque eso de la G con la U y la diéresis pues no triunfó y por tanto se sigue utilizando la grafía esta, que es muy foránea, que es muy extranjera, frente a esta adaptación que propuso la academia. Sin embargo, como ya vimos en alguna videoclase anterior, pues por ejemplo de un extranjerismo como fútbol se acabó adaptando en nuestro término fútbol. Entonces los préstamos es otra forma de creación de nuevas palabras. Ya os digo, tampoco hay que oponerse a ellos, hombre, nuestra lengua es muy rica, tiene un gran vocabulario, tenemos un gran léxico, y podemos utilizar nuestras propias palabras, pero no es malo, tampoco hay que ser excesivamente casticistas o puristas de no aceptar ninguna palabra. Lo que hay que intentar es adaptarla, es decir, no que sea un extranjerismo, sino adaptarlo, es decir, que pase a ser un préstamo, que la adoptemos, que sea una palabra que adoptamos y adaptamos porque la adaptamos a nuestro sistema, la escribimos como se debe escribir en nuestra lengua. Por ejemplo, selfie, pues adaptamos selfie, pero le quitamos la E, porque si pronunciamos selfie, ¿para qué vamos a escribir selfie con la E final? Si decimos selfie, pues habría que quitarle la E, ¿no? Hay veces que cuesta mucho, porque por ejemplo de piercing, pues mucha gente sigue escribiendo piercing en vez de escribir piercing, que sería la adaptación a nuestro sistema. En realidad pasa como con WhatsApp, pues en vez de ponerlo con la W, la H y tal, pues se podría poner con la GU, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? En cualquier caso, como siempre he dicho y como he hecho también en alguna videoclase anterior, las lenguas son ríos en cuyas aguas, en cuyo caudal vierten sus aguas otras lenguas, ¿sabes? Son como ríos, las lenguas son como ríos, ¿no? Van a dar en la mar, que es el morir, eso sí son lenguas muertas, como dirían las coplas manriqueñas, no Jorge Manrique, ¿no? Pero bueno, que las lenguas eso son como ríos en cuyo caudal a lo largo del curso pues vierten sus aguas otros muchos ríos, otros muchos afluentes. Entonces el tomar palabras de otras lenguas no está mal, pero siempre que no se haga por la ridiculez de es que suena mejor o es mejor el inglés porque suena mejor coach que entrenador o estas cuestiones, ¿no? Es igual que si uno dice, pues yo prefiero denominarme de cierta manera. Hay veces que sí utilizamos, ¿no? Que el entrenador también se llama mister, pero en realidad cuando ya tenemos esas palabras, pues decir que uno se va de barbecue en vez de barbacoa, o que uno, bueno, pues esas cuestiones, hay algunos que sí se han, que en vez de aparcamiento se dice parking, pues bueno, hay algunas que ya se han ido adaptando, ¿no? O catering, pero en vez de acabado en ing, pues catering con acento en la A, pues eres drújula y que acabe en la N, catering, no catering con la ing. Cuando se adaptan, pues no hay problema. En nuestro léxico, en nuestro vocabulario, solemos tener las palabras suficientes como para poder nombrar a todas las realidades. Pero sí que es cierto, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, que muchas veces cuesta mucho, incluso algunas ni siquiera están adaptadas y sigue siendo un poco extranjerismo crudo, ¿no? Como el hardware o el software. En el ámbito tecnológico eso lo podemos ver mucho. A veces es un calco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al ratón no le llamamos mouse, pero sí que le llamamos ratón, y esa palabra polisémica le hemos puesto una nueva acepción. De ser el roedor, pues también pasa a ser un elemento, un periférico externo del ordenador, ¿no? Entonces, pues bueno, en cualquier caso ya digo que no es malo mientras sobre todo se adapte a nuestro sistema. Luego también la formación de palabras, aparte de la composición, la derivación, pues es el préstamo, que es el tomar palabras de otras lenguas. También tenemos las siglas o los acrónimos, ¿no? Por ejemplo, pues eso, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, acrónimos, la Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles de España, etcétera, etcétera, que también es otra manera de formación de palabras. Hay algunos acrónimos o algunas siglas que pasan a lexicalizarse, ¿no? Como, por ejemplo, ya se habla de los ovnis, que en principio empezó siendo objeto volador no identificado, o como láser, que ya luego pasa incluso a lexicalizarse y a estar como sustantivo, láser. Hay otras que siguen permaneciendo como siglas o acrónimos, pero a veces llega a lexicalizarse como tal. Entonces, para que veáis cómo tienen una enorme capacidad de creación de palabras el sistema lingüístico, la propia lengua, y que para formar palabras, pues eso, ya veis que de palabras primitivas podemos formar derivadas con prefijos, sufijos, con los diferentes elementos que tenemos, compuestas con 2 lexemas o más, parasintéticas con los tipos de parasíntesis que hay, compuestos cultos a través de esas raíces o de esos prefijos y sufijos lexemáticos, de esas raíces grecolatinas. Y luego también tomando palabras de otras lenguas, que pueden ser anglicismos si son del inglés, galicismos si son del francés, italianismos o galleguismos, catalanismos, bueno, tomando palabras de otras lenguas, adaptándolas, a veces también calcos semánticos o incluso las siglas, acrónimos, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la formación de palabras y a la estructura de la palabra.
Y luego, siguiendo con morfología, pero ya muy vinculado al sintagma y por tanto a la sintaxis, tenéis que saber muy bien cuáles son las clases de palabras, entendiendo por esto las categorías gramaticales, también llamadas a veces partes de la oración, porque luego vais a ver en el sintagma verbal, que tiene como núcleo un verbo, pues que bueno, la oración se va constituyendo de estas diferentes categorías gramaticales en grupos que llamaremos sintagmas. Entonces, para saber el tipo de sintagma en el que estemos, es decir, para poder abordar bien la sintaxis, conviene que sepamos muy bien previamente la morfología. Si dominamos la morfología muy bien, luego vamos a poder saber hacer frente a los sintagmas, y luego cuando veamos la sintaxis, tanto la oración simple como la oración compuesta y compleja, pues saber los sintagmas es muy importante, es trascendental, es fundamental, y por eso debéis prestar mucha atención, ver muy bien todos los materiales que os he subido a la plataforma, los apuntes, los esquemas, que realmente son muy buenos, y ante cualquier duda, ya sabéis, como siempre, que estoy a vuestra disposición. Oye, me escribís un correo electrónico a miancorum@yahoo.es, contactáis conmigo a través de la plataforma, incluso a través del móvil, y bueno, cualquier duda que os surja, pues ya sabéis que ahí voy a estar como siempre. Vamos con las clases de palabras o las categorías gramaticales. Ahí hay las palabras variables y las invariables. Tenéis que distinguir muy bien unas de otras. Unas son las que van a tener variación, que puede ser de género y número, a veces incluso de género, número y persona, como puede pasar en los pronombres, o de número, persona, tiempo, modo y aspecto, como va a ocurrir en los verbos. Pueden tener variación y entonces son las palabras variables, de acuerdo, que son los sustantivos, también llamados nombres, los adjetivos, los pronombres, los verbos y los determinantes. Y las palabras invariables, que serían los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. También suelen incluir la interjección, aunque aquí os la pongo con un asterisco porque se considera que la interjección no es una parte de la oración en tanto en cuanto equivale a una oración entera, ¿no? También se encuentran interjecciones propias e impropias. A veces una interjección es una palabra y por tanto una categoría gramatical existente de las ya vistas, solo que tiene valor interjectivo. Entonces, por ejemplo, una palabra, yo creo un sustantivo, por ejemplo, Dios es un sustantivo, pero si te das un golpe y dices Dios, pues es un sustantivo interjectivo, ha pasado a ser interjección porque lo estamos utilizando como tal, ¿no? Muchas palabras que podemos considerar malsonantes o que se utilizan de forma malsonante, hostia es un sustantivo, o en plural, hostias, pero si tú lo haces con valor exclamativo y con valor interjectivo, hostias, ¿no? Hay muchos, o Virgen Santa, o la hostia, bueno, pues hay muchas que utilizamos con valor interjectivo, pero que son sustantivos, o que a veces incluso pueden ser adjetivos, o el verbo también puede a veces funcionar de forma interjectiva, pero que bueno, y otras veces no son interjecciones de este tipo porque no son palabras, sino que a lo mejor, pues por ejemplo, ay, no, o ah, oh, todas estas expresiones exclamativas que muchas veces, no, cuando uno se da un golpe, dice, ay, no, pues si equivale a qué daño me he hecho, equivale a una oración entera. Entonces, por eso muchas veces la interjección no se considera parte de la oración, sino que equivale a una oración entera. Aún así, en casi todas las categorizaciones, las clasificaciones que se dan en libros de texto, en manuales, gramáticas y demás, pues muchas veces se sigue incluyendo entre las clases de palabras, entre las categorías gramaticales, incluso entre las partes de la oración, aunque equivalga a una oración entera. ¿De acuerdo? En cuanto a las palabras variables, tenemos los sustantivos o nombres, que son aquellas palabras con las que nos referimos a seres, a entidades, a personas, animales, cosas, sentimientos. Bueno, los sustantivos que pueden ser comunes o propios, cuando está individualizado como algo propio, que suele llevar mayúscula, que pueden ser nombres de personas, Miguel, Patricia, Daniel, que pueden ser nombres de localidades, Palencia, Santander, Marruecos de Valdeginate, bueno, nombres de ríos, Carrión, Pisuerga, Duero, Ebro, de montañas, de diferentes accidentes geográficos, pues que tenemos los comunes o propios. Luego, concretos o abstractos, aunque esta es una clasificación que muchas veces ya se está orillando y que no se le está dando la importancia que tuvo en el pasado. Bueno, concreto es cuando es perceptible por los sentidos, no solo por la vista, también puede ser por el tacto, por el olfato, por el gusto, por diferentes sentidos. Si es perceptible por sentidos sería concreto, si no abstracto, ¿no? Entonces, generalmente los sentimientos, las ideologías, eso pues son abstractos, ¿no? La paz, el amor. Tenéis que tener cuidado porque a veces amor es un sustantivo abstracto, pero cuando usamos amor, como esa persona ha tenido 3 amores, es que ha tenido 3 parejas, bueno, pues ahí se está ya concretizando, ¿no? Porque no tiene ese sustantivo pasar como en principio las libertades. Siempre los sustantivos abstractos van a ser incontables, pero hay gente que puede hablar de las libertades civiles y están escritas en algún lado y son contables. Bueno, a veces pasa a concretizarse. En el caso de los sustantivos hay gente que incluso a veces te pregunta si estas entidades que no son perceptibles por los sentidos, como por ejemplo lo que tiene que ver todo con la espiritualidad y la trascendencia y todas estas cuestiones, hasta qué punto son concretos y abstractos, porque todas estas cosas que son irreales, incluido Dios, eso ya depende de las creencias de cada uno, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, yo que sé, un duende, un gnomo, las hadas, son perceptibles por los sentidos. Bueno, lo son, pero solo existen en la imaginación de cada uno, ¿no? Incluso ocurría con eso, con los dioses o con todas estas cuestiones, pero bueno, entonces eso sería concreto abstracto. Luego contable e incontable, según se pueda contabilizar o no. No quiere decir que sea medible o cuantificable, ojo,
sino vosotros le ponéis un numeral delante y si no admite ese numeral, pues es incontable o no contable. Entonces, porque claro, puedes decir agua. El agua lo podemos cuantificar, lo podemos medir, claro, 3 litros, 4 litros, pero no puedes decir 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas. Pasa como con la arena o con la harina. La harina, tú vas a hacer una comida o lo que sea y quieres pesar tantos gramos de harina y evidentemente es cuantificable o medible, pero como sustantivo no es contable. Tú no puedes decir 3 harinas, 4 harinas, 5 harinas, como si puedes decir 3 pelotas, 4 pelotas, 5 pelotas, o 7 balones, 8 mancuernas, 9 gimnasios o 10 bolígrafos. Entonces es ponerle un numeral delante y ver si es contable o no contable. Y luego individual o colectivo. Individual se refiere a un solo ser, colectivo a un conjunto, ¿no? Como puede ser la piara, la bandada, el banco de peces, gente, que sería un sustantivo colectivo, grupo de personas. Entonces, bueno, son los tipos de sustantivos que hay. Y luego, pues el género y número, aunque tenéis que tener, bueno, que sepáis que hay algunos sustantivos que son singularia tantum, que solo existen en singular, como sed, la palabra sed no la vais a encontrar en plural, u otros que siempre están en plural, como víveres o nupcias. Y luego, bueno, que sepáis que hay sustantivos que son que tienen género ambiguo, como mar, el mar, la mar, o el armazón, la armazón, incluso antiguamente el puente, la puente. Otros que son sustantivos comunes en cuanto al género, se refieren a seres sexuados y dependiendo del artículo o el adjetivo que lleven, pues nos permite averiguar, porque por ejemplo para pianista, pues no existe pianisto, ¿no? Entonces dices el pianista, la pianista, ¿no? Entonces tienen la misma terminación y son comunes en cuanto al género. Unos como otros, hay otros que son, si se refieren a seres no sexuados, pues parece es femenino y es femenino. Coche es masculino, en español coche es masculino, por ejemplo en francés es la voiture, es femenino, ¿no? Eso ya es simplemente porque es así, en la lengua. En inglés no tienen ese problema porque con D da igual, ¿no? De Windows puede ser la ventana o el ventana. Si solo tienen el D o la A en el caso del indeterminado, pero bueno. Entonces eso, los sustantivos, eso, y también pueden ser epicenos, ¿no? Como por ejemplo gorila, pues siempre es el gorila y siempre es masculino, pero se puede referir tanto para un animal en este caso de sexo masculino como para el sexo femenino, sería el gorila macho o el gorila hembra, ¿no? Entonces, bueno. Luego, los adjetivos, que por lo general indican cualidades, pueden acompañar al sustantivo, pero otras veces no, ocurre con el atributo, con el predicativo. Los adjetivos que a veces pueden admitir gradación y otras veces no, generalmente indican cualidades, pueden ser explicativos, que son los epítetos cuando no especifican nada, hierba verde, o cuando nos hablan de la nieve blanca o la blanca nieve, como la nieve siempre es blanca, si no nos da ninguna característica especificativa, pues son explicativos, que también reciben el nombre de epítetos, y si no son especificativos, ¿de acuerdo? Los adjetivos generalmente se clasifican en calificativos, que son los que verdaderamente indican cualidades y admiten gradación, por ejemplo, alguien es más listo que otro, o es menos guapo que otro, o es más alto, o es muy alto, o es altísimo, o es guapísimo, todas esas cuestiones no admite gradación, frente a los relacionales. Los relacionales se suele poner un tipo de. Si es un tipo de, tiende a ser adjetivo relacional y no admite gradación. Por ejemplo, ordenador portátil. No hay un ordenador más portátil que otro, o un ordenador muy portátil, sino que es un tipo de ordenador. O reloj digital. No hay un reloj más digital que otro, o es digital o no. Y es un tipo de reloj. En ese caso sería relacional. Y luego el grado positivo, que es en estado normal, por así decir, comparativo, que suele ser más que, menos que, tanto como, igual de, aunque hay algunos comparativos sintéticos, como mejor, peor, de bueno, malo, mejor, peor, de alto, bajo, superior, inferior, o de grande, pequeño, mayor, menor. Hay algunos comparativos que son sí, sintéticos, ya os digo, mejor, peor, superior, inferior, mayor, menor. Y luego los superlativos, que a veces se forman conísimo, listísimo, guapísimo, también conérrimo, paupérrimo, de pobre existe pobrísimo, pero la forma culta sería paupérrimo, o de negro sería nigérrimo, aparte de negrísimo, o de pulcro sería pulquérrimo, aparte de pulcrísimo. Se añaden conísimo, listísimo, conísimo, o conérrimo, pero luego también poniendo muy listo, muy guapo, poniendo la partícula muy, que el muy es la de cantidad mucho en forma apocopada. Nosotros no decimos mucho guapo, optamos por esa forma apocopada que es el muy. Y así formamos también adjetivos superlativos. El muy también puede formar parte como cuantificador con adverbios, muy cerca, muy lejos. Bien, pero con adjetivos sirve para formar el superlativo. Puede ser el superlativo absoluto, ese es el de listísimo o muy listo, y luego cuando es respecto de un grupo se le suele llamar el adjetivo superlativo relativo o comparativo de excelencia o relevancia. Por ejemplo, es el más listo de la clase, o es el más guapo de su grupo, o es el más fuerte de su barrio. Ahí, como es respecto de un grupo, se le suele llamar adjetivo superlativo, pero no absoluto, sino relativo, o también se le llama comparativo de excelencia o de relevancia, ¿de acuerdo? Esos son cuantos adjetivos, que sobre todo van a ser en las funciones sintácticas atributos, complementos predicativos o complemento del nombre o adyacente, que se llama de las dos maneras, ¿de acuerdo? Luego los pronombres, que por un lado están los pronombres personales tónicos, por ejemplo los de sujeto, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas.
bueno, nosotros, vosotras, se entiende que cada uno tiene su femenino, ¿no? O de que también los pronombres tónicos de complemento con preposición, ¿no? Mi conmigo, ti contigo, si consigo, y los pronombres personales átonos, el mete, se, nos o se, pero también los de lo, la, los, las, en el caso de complemento directo, le, les, complemento indirecto, y también el lo como neutro, por ejemplo, del atributo. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los pronombres. Y luego están los pronombres que coinciden en sus formas con los determinantes, es decir, con los demostrativos y demás. Lo que pasa es que esto ha cambiado con la nueva gramática de la lengua española. Hay muchos funcionalistas que no estamos muy de acuerdo con ello, pero me explico. Antes, si se decía esta casa, pues esta era determinante, adjetivo, determinativo, demostrativo, y ahora sigue siendo igual, determinante, demostrativo. Pero cuando uno se calla a casa, y por ejemplo, uno ha dicho, he visto esta casa, pero prefiero esta. Esta antes se consideraba el pronombre demostrativo. Ahora la nueva gramática de la lengua española dice que si esto seguiría siendo determinante y que aquí, volvemos al cero, esto sería una especie de núcleo tácito, es decir, que estaría elíptico, estaría elidido, no aparecería el sustantivo, pero que esto seguiría siendo determinante. Muchos consideran que era más claro como estaba antes, es decir, que cuando, por ejemplo, el demostrativo puede ocurrir con otros, con el indefinido, cuando acompaña con el posesivo, cuando acompaña un sustantivo es determinante, esta casa, este chico, y cuando no, me gusta este ejercicio, acompaña ejercicio determinante, pero prefiero aquel. Pues aquel ayer era pronombre, pues ahora dicen que ese aquel seguiría siendo determinante demostrativo porque en realidad es aquel ejercicio, solo que ejercicio está callado, es núcleo tácito, está elidido, está sobreentendido. Bueno, es una nueva visión y una nueva perspectiva de la nueva gramática de la lengua española. ¿Por qué os lo digo? Porque depende de lo que siga vuestro profesor de lengua, vuestra profesora, o de los criterios del departamento de lengua de vuestro centro educativo, de vuestro colegio o instituto. Entonces, para que lo sepáis y no digáis, es que esto no a mí me lo explican de otra forma, es que dice que cuando luego no lleva un sustantivo que no es un pronombre, que sigue siendo determinante. Bueno, pues que estéis atentos porque a lo mejor os dicen algo de esto, ¿de acuerdo? Aunque por la general, pues había los pronombres que eran tónicos o átomos, los pronombres personales, y luego estaban los pronombres que coincidían en sus formas con los determinantes adjetivos determinativos, con los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales y demás. Luego tenemos los verbos, que va a ser el núcleo de la oración, porque si hay sintagma verbal, si hay verbo hay oración, como decía Arcos, se entiende verbo conjugado, pero sabéis que los verbos por un lado están las formas no personales del verbo, infinitivo, gerundio y participio, cantar, cantando, cantado, o temer, temiendo, temido, o partir, partiendo, partido, que son las formas no personales. Y luego ya cuando están conjugados en los diferentes números y personas, sabéis que están las personas del plural y del singular y del plural, primera, segunda, tercera, y luego por los tiempos y modos, ¿de acuerdo? El presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple indefinido, el futuro, el condicional, por un lado el indicativo y luego también del subjuntivo, incluso el presente de imperativo, que es el de la orden o mandato, ¿no? Come tú, comed vosotros, etc. Los verbos que pues, suelen indicar acción, pero también estado, proceso, no siempre el verbo indica acción, hay verbos de estado, hay verbos de proceso, por eso es un error, ya lo veremos en sintaxis, cuando se decía que el sujeto es el que realiza acción del verbo, porque no todos los verbos indican acción, y no siempre el sujeto es agente, hay sujeto paciente, por ejemplo las pasivas, el delincuente fue detenido por la policía, el delincuente no realiza la acción, luego, y sin embargo es el sujeto, pero es sujeto paciente, con lo cual los verbos, pues bueno, pueden indicar acción, pero también pueden indicar proceso, estado, etc. Los hay de primera, de segunda o tercera conjugación, según acaben a herir, según su vocal temática. Pueden ser regulares o irregulares. Son regulares si mantienen inalterable su lexema. Si cambia el lexema ya es irregular. Por ejemplo, de contar, a diferencia de lo que puede ocurrir en gallego, que a lo mejor dicen eu conto, lo que sea, nosotros decimos yo cuento. Cuento decimos yo conto. Entonces, como cambia, diptonga, por una cuestión de evolución fonética o fonético-fonológica, pues pasa a ser irregular. O también si los morfemas flexivos o las desinencias no son iguales que las del verbo modelo de su conjugación. Cogeos un verbo regular, por ejemplo, en primera conjugación amar o cantar, lo que queráis. En segunda conjugación temer o en tercera conjugación partir. Pues por ejemplo, si del verbo cantar, la primera persona singular es yo canto, pues siempre tiene que ser la O, tiene que aparecer una O ahí. Si nosotros, por ejemplo, en el verbo ser decimos yo soy, ya no decimos yo soy. La S sería lo que es el lexema, del verbo ser le quitamos ser. La S sería, pero no decimos yo soy, decimos yo soy, metemos ahí una Y. Bueno, pues ya el morfema flexivo no coincide con el verbo modelo de su conjugación. Bueno, en el caso de ser sería con temer, no con cantar, evidentemente. Ser es la segunda conjugación, pues cogemos temer. Yo temo. Es tem es el lexema, la O es el morfema flexivo. De primera persona singular, presente indicativo. En el caso de ser, pues sería yo soy, y decimos yo soy, ¿no? O en cualquier otra cuestión. Entonces puede haber irregularidades tanto en el lexema, si no se mantiene alterable, como en los morfemas flexivos. Y luego, bueno, se habla de verbos transitivos o intransitivos,
según lleven complemento directo o no. Lo que pasa que, claro, hay veces que hay verbos que, bueno, hay algunos verbos que siempre son intransitivos, el verbo ir no va a llevar complemento directo, el que va a algún sitio, va tarde, va bien, va pronto, va a Valladolid, pero no lleva complemento directo. Pero luego hay otros verbos que pueden llevar complemento directo, pero no está explícito. Aún así, algunos gramáticos dicen que el verbo sigue siendo transitivo. Yo comí ayer a las 8, ¿vale? Pues el que comió algo, comió espinacas, tortilla de patata, salchichas o un kebab, pero comió algo. Ahora, no tiene por qué aparecer explícito. Hay otros verbos que sí lo exigen, por la naturaleza de ese verbo. Yo no puedo decir, ayer rompí a las 8, ¿no? Ahí tienes que decir, rompí el cristal, rompí la ventana, rompí la puerta. Hay algunos que sí que exigen esa presencia frente a otros que no. Pero bueno, en cualquier caso, ¿y qué ocurre? Que hay otros verbos que suelen ser generalmente intransitivos, más que ser intransitivos, que funcionan como intransitivos, pero que luego pueden llegar a llevar complemento directo. Es lo que antiguamente se conocía como acusativo interno. Acusativo es complemento directo, en los casos latinos el acusativo era complemento directo, el dativo complemento indirecto, etcétera, etcétera. Y el acusativo interno era eso, eran los que generalmente eran intransitivos, pero podían llevar complemento directo. Por ejemplo, vivir se solía considerar intransitivo. Vivió bien, vivió mal, vivió con sus padres, vivió en tal sitio, pero puedes decir que vivió una gran historia de amor, la vivió, o que vivió una vida muy larga, la vivió. Bueno, pues ahí vivir funcionaría como transitivo. O correr, generalmente uno corre mucho, corre con sus amigos, corre en la playa, corre en el monte, corre en el gimnasio, corre... pero se puede decir que corrió una carrera o que corrió la San Silvestre, la corrió. Entonces, claro, puede funcionar como transitivo, ¿no? Llorar, generalmente uno llora desconsoladamente, llora mucho, llora amargamente, llora en su casa, llora con sus amigos, llora con su madre, llora, pero puede decir, lloró lágrimas de sangre o lloró. Entonces, bueno, hay algunos verbos que generalmente son intransitivos, pero pueden llegar a ser transitivos. Entonces los verbos transitivos e intransitivos son más usos transitivos e intransitivos, porque dependiendo de cada oración, de cada expresión, pues lo podemos ver como transitivo y como intransitivo. Ya os digo que hay algunos verbos que siempre van a exigir, el caso de eso, romper, que tú puedes decir ayer rompí a las 7, ¿no? que tienes que poner complemento directo, y otros como ir, que siempre van a ser intransitivos porque no admiten complemento directo de ninguna de las maneras, o los copulativos, ¿no? Se está al parecer que se puede sustituir por lo del atributo, y hay gente que le pone complemento directo. Estaba cansada, lo está, o lo estaba, y complemento directo, no, con ser estaba al parecer atributo. Os digo porque cuando veamos sintaxis es un error que se comete con mucha frecuencia. Y por último, los determinantes. Los verbos ya os digo que luego habría que aprenderse un poco esas tablas de conjugación, ¿sabes? Lo del el presente, el futuro, el condicional, el presente perfecto. Hay algunos esquemas, yo creo que no se suscribe a la plataforma, según en lo que terminen, pues se acaba en Bahía, pretérito imperfecto indicativo, ¿no? Cantaba, temía, partía. Se acaba en asteíste, pretérito perfecto simple, canté, cantaste, temí, temiste. Si la primera persona singular es R más E, es futuro, cantaré, temeré, partiré. Si es R más IA, es condicional, cantaría, temería, partiría. Si pongo yo habitualmente, me sale el presente indicativo. Yo habitualmente como, yo habitualmente estudio, habitualmente hago ejercicio. Si pongo el puede que, pues me sale el presente subjuntivo. Puede que llueva, puede que hable, puede que cante. Si es manda tu orden, canta tú, cantad vosotros, es imperativo. Y luego el subjuntivo del pretérito imperfecto, harase o erese, no, cantar o cantarse, temir o temiese, partir o partiese, que sería el pretérito imperfecto subjuntivo, y el futuro subjuntivo, que es muy raro, ¿no? Es el de are o ere, yo cantare o yo temiere o yo partire, que es muy raro. Pero bueno, según las terminaciones hay ciertos esquemas para que lo sepáis. En otros libros de texto pues aparecen al final o en medio las tablas de conjugación, hay profesores que os las mandan a aprender de memoria, eso ya según vayáis viendo, ¿de acuerdo? Los determinantes, que por un lado están los artículos, está el artículo determinado, el la, los y las, pero tenéis que tener cuidado, porque claro, hay gente que dice la, es artículo, a ver, se acompaña un sustantivo, sí, la casa, pero si yo digo la vi, ahí la vi es un pronombre personal átomo de complemento directo, la vi a mi amiga fue vista por mí, entonces tenéis que tener cuidado, ¿no? Lo mismo como tenéis que diferenciar el él con tilde, que sería el pronombre personal tónico de sujeto, ¿no? Él canta, él baila, él hace ejercicio, no del coche, el niño. Si acompaña un sustantivo, entonces es artículo. Entonces, que tengáis cuidado con él canta, que ahí es pronombre, de el coche, que ahí es artículo. Y que tengáis cuidado con la vio, que ahí es complemento directo, con la casa, que ahí es artículo, ¿eh? No confundáis esas cosas. Pero bueno, por un lado traen los determinantes, artículos determinados, también llamados definidos, como en francés, les articles définis, el la, los y las, y los artículos indeterminados o indefinidos, que serían unos y unas. Esto es el de unas, unos y unas, ya con don Emilio Arcos se prefería incluir entre los indefinidos, entre los adjetivos determinativos, más que artículo, porque el artículo determinado es átono, no puede aparecer suelto, mientras que el indefinido sí, tú en la casa, me gusta la casa, no puedes decir me gusta la, pero si tú dices me gusta una casa, tú sí que puedes decir me gusta una.
Entonces ese una, ¿sabes? Sí que admite, tiene una tonicidad, puede aparecer aislado, entonces el indeterminado había algunos que lo emplean en sus adjetivos determinativos, pero bueno, en cualquier caso van a ser determinantes sí o sí. Y luego, aparte de los artículos, pues tenemos el resto de determinantes que son los adjetivos determinativos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Los determinantes, a diferencia de los pronombres, son los que siempre acompañan al sustantivo. Ya sé que ahora, aunque no acompañan a un sustantivo, pues la nueva gramática de la lengua española y algunos autores consideran o dicen que aunque no acompañan a un sustantivo, pues seguirían siendo determinantes porque el sustantivo estaría tácito, estaría omitido, no aparecería. Bueno, pues son estas moderneces que nos han sacado ahora. ¿Qué le vamos a hacer? En cualquier caso, por ejemplo, esta casa, pues esta casa, me gusta esta casa, esta ahí sería determinante, adjetivo determinativo, demostrativo. Sin embargo, me gusta esta casa, pero prefiero aquella, pues antes aquella era pronombre demostrativo, ahora dicen que sería aquella casa, que aunque casa no aparezca explícito, no aparezca expreso, no esté ahí, pues que se sigue considerando determinante y que el sustantivo estaría tácito. Bueno, los posesivos, pues bueno, están las formas plenas y las apocopadas. Mío, mía, míos, mías, mimis, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, tus, tus, nuestro, nuestra, nuestras, vuestro, vuestra, vuestro, vuestras, suyo, suya, suyo, suyas, sus, sus. ¿De acuerdo? Los indefinidos, que indican cantidad imprecisa, ¿no? Algunos, varios, bastantes, pocos. Tenéis que tener cuidado porque no confundir estos indefinidos cuando acompañan un sustantivo de los adverbios. Si yo, por ejemplo, digo la quiero mucho, hay muchos adverbios de cantidad. Yo no puedo decir la quiero mucha o la quiero muchas. No tiene variación, ahí es adverbio de cantidad. Pero si yo digo comí muchas tortillas, ahí muchas acompaña tortillas, es determinante. E incluso si quito tortillas y digo comí muchas, sería pronombre. Bueno, algunos ahora a lo mejor consideran que sigue siendo determinante y que tortillas está tácito, que está omitido. Pero bueno, antes toda la vida de Dios, si yo digo comí muchas, pues sería pronombre. Pero en cualquier caso no sería adverbio de cantidad porque el adverbio, ya lo vamos a ver ahora, siempre es invariable. No puede tener variación de género y de número. Luego, si hay variación de género, de número, de cualquier tipo, pues ya o es un determinante, o es un pronombre, o es lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces tened cuidado con los indefinidos, porque los indefinidos al indicar cantidad imprecisa, a veces se confunden con los adverbios de cantidad. ¿De acuerdo? Con mucho, poco, bastante. Entonces, si yo digo que, ¿sabes eso? Que trabajó bastante, vamos a decir, trabajó bastantes, pues ahí trabajó bastante, pues ha habido cantidad. Otra cosa es que digamos, trabajó bastantes horas, y ahí bastante acompaña horas y ya es determinante, ¿no? O compró bastantes juegos, pues ahí acompaña juegos, pues es sustantivo. Compró bastantes, no aparece juegos, pues sería pronombre, o a lo mejor algunos consideran que sigue siendo determinante, pero con el sustantivo tácito, ahí omitido. Bueno, esta modernez que han sacado ahora, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las palabras variables. Sí, sobre determinantes, los artículos, los adjetivos determinativos, demostrativos, posesivos, indefinidos, los numerales, que pueden ser cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el sustantivo, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 4 pesas, 5 pesas, 6 pesas, 7 de gimnasio, 8 ordinales, primero, segundo, tercero, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto corredor, quinto compañero, sexto sentido, séptimo piso, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego estarían también, bueno, por los múltiplos, ¿no? Doble, triple, cuádruple y tal, o los partitivos. En cuanto a los numerales y los interrogativos y exclamativos siempre que acompañan a un sustantivo. Por ejemplo, quién no va a ser nunca determinante, va a ser siempre pronombre interrogativo porque no dices quién persona ha llamado, dices quién ha llamado, nunca lleva el sustantivo. Entonces a quién, por ejemplo, siempre es pronombre. Pero qué puede ser pronombre, ¿qué quieres? No acompaña un sustantivo, es pronombre interrogativo. Pero si yo digo qué cosa quieres, como que acompaña cosa, es determinante interrogativo. ¿Cuál? Pues hombre, cuál generalmente suele ser más pronombre, cuál quieres o cuál te gusta, pero si dices cuál cosa quieres o cuál juego prefieres, pues bueno, si cuál acompaña podría ser determinante, pero ya digo, es raro. Y luego también cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, si acompaña un sustantivo es determinante interrogativo. ¿Cuántos años tienes? Acompaña años. ¿Cuántos kilos levantas en press banca? Pues cuántos acompaña kilos. ¿Cuánto? Si acompaña es determinante interrogativo. Pero si no acompaña, pues será pronombre interrogativo, ¿sabes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos quieres? ¿Cuánto cuesta? Bueno, todas esas cuestiones, si no acompaña a un sustantivo, pues será pronombre. Aunque ahora, como hablan de los núcleos tácitos, con la nueva gramática y sobre todo ciertas ideas que tienen los lingüistas generativistas, yo como soy más funcionalista, pues hay algunas cosas de las que discrepamos respecto de algunas nuevas visiones que hay en esto de la nueva gramática de la lengua española. ¿De acuerdo? Y luego eso dentro de las palabras variables, ¿de acuerdo? Y de las invariables tenemos los adverbios, estas invariables que no tienen variación ni de género, ni de número, ni de ningún tipo, ni de número, persona, tiempo, modo y aspecto como los verbos, ninguna variación, que puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación. Generalmente se ha hecho esta clasificación que más que morfológica o que sintáctica es una clasificación semántica, pero bueno, es lo que es, por ejemplo, adverbios de lugar, pues aquí, ahí, allí,
adverbios de tiempo, ayer, ahora, mañana, entonces, pronto, tarde, de modo, bien, mal, muchos de los adverbios acabados en mente, cortésmente, amablemente, rápidamente, velozmente, de afirmación, sí, bueno, el siempre a veces es de tiempo, a veces se considera afirmación, igual que no, nunca, nunca a veces se considera de tiempo, otras veces se considera de negación, de duda, por ejemplo, quizá o quizás, que ahí quizás no es el plural de quizás, son dos formas distintas, pero ya sabéis que el adverbio es invariable, con lo cual que nadie me ponga que quizás es... Luego a veces podemos tener locuciones, que son combinaciones estables de dos o más palabras. Hay muchas locuciones adverbiales, tenemos por ejemplo a lo mejor como locución adverbial de duda, o tal vez como también locución adverbial de duda, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Igual que también hay locuciones prepositivas o conjuntivas. Las prepositivas a veces se llaman locuciones prepositivas y otras veces preposicionales, depende de libros y demás. Preposiciones, está la famosa son relacionantes, sirven para unir palabras, pero también a veces para degradar. Por ejemplo, un sustantivo le ponemos una preposición y pasa a categoría adjetiva. Es lo que nos ocurre con los adyacentes o complementos del nombre, que lo veremos en sintaxis. Por ejemplo, en bomberos de León o bomberos de Palencia, en vez de poner bomberos palentinos, pues yo, Palencia es un sustantivo, ¿no? Pues ¿cómo transformo ese sustantivo en adjetivo? Yo no puedo decir bomberos Palencia, yo quiero decir bomberos palentinos, pero no quiero utilizar el adjetivo. Pues ¿cómo hago? Transformo Palencia en adjetivo. ¿Cómo? Poniendo la preposición de bomberos de Palencia, equivale a bomberos palentinos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la preposición a veces sirve para degradar, para recategorizar, es decir, tiene función de transpositor. En el mecanismo de la transposición que defendemos los lingüistas funcionalistas, aparte de relacionar palabras, a veces es índice funcional, la A muchas veces en el complemento directo cuando es de ente animado, en el complemento indirecto que siempre lleva la preposición a veces es también en los complementos de régimen o en los circunstanciales, ¿no? Va hacia tal sitio, ¿no? O está en casa de sus padres, o bueno, pues nos los indica. En cualquier caso, las preposiciones no tienen significado léxico, sino significado gramatical, es decir, procedimental. Está la famosa lista de las preposiciones: ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Aunque hay algunas que ya son arcaísmos, aunque se sigan estudiando, es el caso de cabe. Hay gente que le dices, ponme una oración, una expresión con cabe. Dicen, esto cabe en el armario. Es que eso es del verbo caber. No, cabe, cabe, la mesa era junto a la mesa, equivalía a junto a. Eso es un arcaísmo, lo podéis encontrar a lo mejor en alguna obra literaria y ya de hace bastantes décadas, con lo cual cabe, aunque hay en algunas listas en las que sigue apareciendo, ya es un arcaísmo. Y so está solo en expresiones fosilizadas del tipo so pretexto de, so pena de, so capa de, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego también se han añadido ahora, bueno, aparte de durante y mediante, que a veces también se estudiaban antaño, vía y pro, lo envió vía correo electrónico, ¿no? Que es lo mismo que por correo electrónico, o pro, y luego también se añade a veces eso, ante, bajo, cabe, con, contra, de, distancia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, durante y mediante, salvo y excepto, se incluyeron en un determinado momento y ahora se han vuelto a sacar, como que no, salvo y excepto, pero pues acaso algún profesor nos dice, y vía pro, incluso versus, ahora también que es como contra, ¿no? Real Madrid versus Barcelona, contra, bueno, pues también se suele incluir el versus, que a lo mejor lo habéis visto si jugáis al Tekken 3 o en estos videojuegos que había incluso lo veis en los partidos de fútbol y demás, que también se utiliza mucho en el inglés, pero procede del latín y demás. Bueno, de acuerdo, y luego las conjunciones, que estos sí son elementos de relación, se llaman relacionantes a los dos, las preposiciones y a las conjunciones. Las conjunciones ya las iremos viendo, sobre todo cuando estudiemos la oración compuesta, veremos en las coordenadas, veremos las conjunciones copulativas, por ejemplo, y en i, veremos adversativas, pero, más, sino, aunque hay veces que ya son marcadores exclusivos, sin embargo, no obstante, ya serían más conectores y marcadores exclusivos, aunque también puede ser concesiva, porque que es una conjunción causal, bueno, ya os digo, ¿para qué? Bueno, ahí para sería preposición y que una especie de transpositor, pero bueno, más que una locución conjuntiva. Luego está también el que, como conjunción completiva, que va a introducir muchas subordinadas sustantivas: quiero que vengas, quiero que apruebes, quiero que vayas al gimnasio, bueno, no solo quiero, ¿no? Dijo que vendría, ese que, no lo tenéis que confundir con el interrogativo que lleva siempre tilde, pero bueno, eso lo veremos cuando estudiemos la oración compuesta y la oración compleja. ¿De acuerdo? El sí puede ser conjunción condicional. Si no vienes me enfado, ese sí, o también puede introducir subordinadas sustantivas, también puede ser completiva, introduce las interrogativas indirectas, dime si vas a venir, dime eso, ese sí, pues también va a ser conjunción. Y ahí iremos viendo las diferentes conjunciones, copulativas, adversativas, disyuntivas o u. Las explicativas son más marcadores excursivos o conectores, más que antes se hablaba de locuciones conjuntivas, es decir, estos o sea, pero ahora son más conectores o marcadores discursivos. Y son conjunciones completivas, como que, como sí, el como también tiene un valor de conjunción, aparte de, en el caso del modal es más relativo, pero también tiene valor causal como no lo hicieron, se enfadaron porque no lo hicieron. O incluso condicional, como no vengas, me enfado, equivale al sí, si no vienes, me enfado. Bueno, son las diferentes conjunciones que iremos viendo con mayor detalle. Y la interjección, que ya os he dicho, que aunque se incluye muchas veces dentro de las clases de palabras o categorías gramaticales,
muchos no lo consideran parte de la oración porque equivale a una oración entera. El famoso tal, ay, es igual a qué daño me he hecho. Y a veces incluso las interjecciones forman parte de cualquier otra clase de palabras, puede ser en sustantivo, por ejemplo, hostias en plural, pero uno dice, se da un golpe, hostias, bueno, y tiene valor interjectivo y funciona como interjección. Otras veces son interjecciones que no son palabras propiamente dichas, ¿no? Y por eso se habla de interjecciones propias e impropias, ¿de acuerdo? Y conviene muy bien saber estas clases de palabras y estas categorías gramaticales porque conociéndolas sabremos los tipos de sintagmas. ¿Qué es el sintagma? Pues es un conjunto de palabras ordenadas en torno a un núcleo capaz de desempeñar una función sintáctica. En la nueva gramática de lengua española se hablaba de grupo y ahora con el glosario de términos gramaticales se han vuelto a sintagma. Yo prefiero la palabra sintagma porque además, aunque lo definamos como grupo o como conjunto de palabras, a veces va a ser solo una. El sintagma a veces solo va a tener el núcleo. Entonces, más que hablar de grupo, que ya damos de por sí que hay más de una palabra, aparte que es más bonita la palabra griega que es sintagma, incluso creo que es no sé si es en Atenas o bueno, hay una que creo que es la plaza sintagma, bueno, aparte que es una palabra muy bonita, ¿no? Muy eufórica, que suena muy bien. Pues bueno, el sintagma es el grupo, conjunto de palabras, a veces ya os digo que va a ser solo una, ordenadas en torno a un núcleo, esa es la que siempre va a estar, el núcleo sí, otra cosa es que luego pueda tener otro tipo de elementos antes o delante o detrás, y capaz de desempeñar una función sintáctica en la oración. Entonces, dependiendo del núcleo, si el núcleo es un nombre, va a ser sintagma nominal, si el núcleo es un verbo, va a ser sintagma verbal, si el núcleo es un adjetivo, es un sintagma adjetival, si el núcleo es un adverbio, es un sintagma adverbial. Por eso conviene saber muy bien las categorías gramaticales y las partes de la oración para saber y poder identificar bien los tipos de sintagmas, ¿de acuerdo? El sintagma preposicional no lo he mencionado porque aquí, aunque ahora la nueva gramática de la lengua española y los gramáticos generativistas dicen que el núcleo es la preposición, los funcionalistas no estamos de acuerdo con eso. Habría un enlace, que es la preposición, y luego un término que generalmente es un sintagma nominal. También puede ser adjetival o adverbial, pero suele ser un sintagma nominal. Entonces sería el enlace, que es la preposición, más luego generalmente un sintagma nominal. A veces puede ser adjetival, adverbial, pero bueno. Ahora hay algunos que consideran que el núcleo es la preposición, pero es que el núcleo es la preposición, que un elemento que sea nuclear, un elemento con significado procedimental y no significado léxico, no se entendería. Por ejemplo, hay muchos sintagmas preposicionales que son circunstanciales. Y sin embargo, lo que tiene significado no es la preposición. Yo, por ejemplo, si digo lo hice con mi amigo, pues sería un circunstancial de compañía. Si digo que lo hice con rapidez, sería un circunstancial de modo. Si lo digo que lo hice con un martillo, sería circunstancial de instrumento. Entonces, y cambia, ¿no? De compañía, de modo, de instrumento, y la preposición sigue siendo la misma, con. ¿Qué es lo que nos da verdaderamente el significado? Lo que viene después, el sintagma nominal subsiguiente. Entonces, considerar núcleo una preposición, aparte de que también lo ha explicado muy bien un gran lingüista funcionalista que es Álvaro Gutiérrez Ordóñez, considerar el núcleo de la preposición es un error. Quizá lo que era un error era haber hablado desde hace muchos años de sintagma preposicional, porque mientras que en el sintagma nominal el núcleo es un nombre, en el sintagma verbal el núcleo es un verbo, y en el sintagma adjetival el núcleo es un adjetivo, y en el sintagma verbal el núcleo es un adverbio, en el sintagma preposicional, salvo ahora que los generativistas dicen que el núcleo es la preposición, nunca se había considerado que el núcleo del sintagma preposicional fuera la preposición. De ahí que gramáticos como Leonardo Gómez Torrego, en vez de hablar de sintagma preposicional, prefirieran hablar de construcción preposicional, como diciendo, oye, es un poco diferente a las anteriores, a los otros tipos de sintagmas, pero triunfó mucho, la verdad es que acabó teniendo mucho éxito lo de sintagma preposicional. Ahora ya digo, la nueva gramática de la lengua española y gramáticos generativistas hablan de que el núcleo es la preposición, realmente se sigue analizando como enlace y término, lo que pasa es que el enlace se considera que la preposición es el núcleo y luego hablan de término. Los funcionalistas consideramos que la preposición no debería ser elemento nuclear. Ahí depende de lo que os diga el profesor, la profesora, el departamento de lengua de vuestro colegio o instituto, y tendréis que seguir un poco las directrices y también según los criterios de la EGAU o de la selectividad cuando lleguéis a bachillerato. Ahora de momento esta videoclase es para el curso de cuarto de la ESO. No obstante, cualquier duda que tengáis o por si no entendéis muy bien cómo os lo explica vuestro profesor, pues ya sabéis que estoy siempre a vuestra entera disposición. Por otro lado, si el núcleo es un nombre, pues ya sabéis que va a ser un sintagma nominal, puede tener determinantes delante, yo puedo tener la palabra casa, puedo tener la palabra la casa, y luego puedo tener complementos del nombre, aquí que sepáis que algunos lo llaman complemento del nombre y otros lo llaman adyacente, ¿de acuerdo? Que puede ser, por ejemplo, pues un sintagma adjetival, la casa grande, o puede ser un sintagma preposicional, la casa de mis padres, o puede ser un sintagma nominal en aposición, el jugador Benzema, o puede ser una oración de relativo, la chica que me gusta, o el chico con el que entreno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que puede haber eso, un sintagma adjetival, un sintagma preposicional, un sintagma nominal de aposición, una oración de relativo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Las funciones del sintagma nominal, pues puede ser la de sujeto, puede ser la de complemento directo, a veces lleva la A como índice funcional, el complemento indirecto siempre va a llevar la preposición A como índice funcional, y luego pues también os lo podéis encontrar, los circunstanciales también pueden ser sintagmas nominales, los lunes de descanso, los lunes serían sintagma nominal complemento circunstancial de tiempo, etcétera, etcétera. Luego el sintagma verbal, que el núcleo es el verbo, y es que si hay verbo hay oración, entonces sintagma verbal casi es lo mismo que decir oración.
porque en verdad el resto, los sintagmas adjetivales, adverbiales o nominales, están siempre subordinados a otros, pero en principio el sintagma verbal, si hay sintagma verbal que el núcleo es el verbo, es una oración. Incluso aunque no tengamos más sintagmas, más palabras, una palabra, un verbo como ve, sin ponerle más cosas, o voy, ya tendríamos una oración aunque no hubiera más elementos. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, digo una orden o mandato, escucha, que se entiende que el que escucha es que escucharía algo, escucha mis explicaciones, luego tendría que haber un complemento directo, lo que sea, pero con una sola palabra, mientras tengamos verbo, se entiende que verbo conjugado, es decir, en alguna número, persona, con su tiempo, modo y aspecto, pues si hay verbo, hay oración, ¿de acuerdo? Otra cosa es que luego podamos tener más complementos o no. Luego ese verbo siempre va a tener sujeto gramatical porque tiene desinencias, tiene morfemas flexivos. Si yo digo escucha, escucha tú, pues en una segunda persona singular el presente de imperativo. Si digo voy, pues es primera persona singular el presente indicativo. Sujeto gramatical siempre va a tener, otra cosa es que no tenga sujeto expreso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego esa oración, ese sintagma verbal puede tener sujeto o no. Ya sé que hay gramáticos que dicen que hay sujeto y predicado y que son los constituyentes inmediatos de la oración. Otros consideramos desde el punto de vista funcionalista que el sujeto es un complemento más del verbo. De hecho, cuando estudiamos las compuestas, las complejas, decimos oración subordinada, sustantiva de sujeto. ¿Subordinada a qué? Subordinada al verbo, como el complemento directo, como el indirecto, como el... Entonces, para muchos el sujeto en realidad es un complemento más del verbo. Pero bueno, eso lo veremos cuando estudiemos la oración simple y demás. Y luego, pues aparte del sintagma nominal, el sintagma verbal, tenemos el sintagma adjetival, que el núcleo es un adjetivo, que ya veremos que puede ser atributo, puede ser complemento predicativo, puede ser complemento del nombre o adyacente, ¿no? Puede tener algunos elementos, puede tener complementos del adjetivo o modificadores y cuantificadores. Yo, por ejemplo, una palabra como inteligente le puede añadir un modificador o cuantificador delante y decir muy inteligente, o puede tener también complementos del adjetivo, ¿no? Seguro, seguro de sí mismo, seguro del aprobado, convencido de su decisión, puede tener, ¿no? Propenso a los cambios, reacio a esos postulados. Entonces, bueno, que sepáis que puede tener modificadores o cuantificadores y complementos del adjetivo o adyacentes. Esto igual, hay algunos que hablan de complemento del adjetivo, como aquí de complemento del nombre, o que lo llaman adyacente. Y luego el sintagma adverbial, pues lo mismo, pero el núcleo es un adverbio, por ejemplo aquí, o cerca, o entonces el núcleo es un adverbio. Muchos son circunstanciales, pero también hacen alguna otra función. Y el sintagma adverbial, igual que el adjetival, puede tener modificadores o cuantificadores, no todos. Por ejemplo, de aquí no podríamos decir muy aquí, pero por ejemplo, de un adverbio de lugar como cerca, yo puedo decir muy cerca, le puedo poner ese cuantificador. Cerca incluso admite hasta grado, como los adjetivos, ísimo, igual que decimos listísimo, podemos decir cerquísima, o lejísimo, o sea, admite al grado a algún adverbio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puede tener ese modificador o cuantificador muy cerca, muy lejos, bastante cerca, bastante lejos, o tener complementos del adverbio, que en este caso en vez del adjetivo serían complementos del adverbio, o adyacente, depende cómo lo llaméis o cómo lo llaméis vuestro profesor. Por ejemplo, cerca de casa, o lejos de aquí, o lo que sea, ¿de acuerdo? No todos, pero con algunos sí que lo vais a tener. Y luego sobre el llamado sintagma preposicional, que ahora se dice que si el núcleo es la preposición, muchos no estamos de acuerdo con ello, pero bueno, enlace más término, el término generalmente va a ser un sintagma nominal. La preposición a, pues muchas veces ya digo que es índice funcional, por ejemplo en el complemento directo o en el complemento indirecto, y luego pues lo vais a encontrar, por ejemplo, este sintagma preposicional o construcción preposicional en los complementos de régimen, en los complementos circunstanciales, o también en el complemento agente, generalmente con la preposición por, el delincuente fue detenido por la policía, a veces con la preposición de, la noticia es conocida de todos, o de todos es sabido eso, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero sí que conviene, para que veáis que está un poco relacionada la morfología con la sintaxis, conocer bien las clases de palabras, las categorías gramaticales, las partes de la oración, para que luego cuando ya estemos en la oración, que es lo mismo que decir que en el sintagma verbal, con un verbo conjugado y haya diferentes complementos, pues para ir viendo esos grupos de palabras, para poder saber qué función sintáctica hacen. Recordemos la definición de sintagma como grupo conjunto de palabras ordenadas en torno a un núcleo capaz de desempeñar función sintáctica, pero para saber el núcleo de ese sintagma, si es nominal es un nombre, si es verbal es un verbo, si es adjetival es un adjetivo, si es adverbial es un adverbio, y el preposicional tiene que tener una preposición delante, un enlace, aunque el núcleo en principio no debería ser la preposición, aunque ahora algunos dicen que sí, y para eso conviene saber muy bien las clases de palabras, es decir, las partes de la oración. Y lo que vimos antes en la primera parte de la clase, que era la estructura de la palabra, la morfología, mencionamos un poco lo de la letra, el fonema como modelo mental del sonido y su capacidad distintiva, pero que no hay, el fonema no tiene significado, frente a los monemas, que es unidad mínima, pero dotada de significado. Si es significado léxico, es el lexema. Es significado gramatical y demás, morfemas. Los independientes, los dejamos un poco estas palabras sueltas en yo tal. Dependientes flexivos, indican género y número, sustantivos, adjetivos, también algunos pronombres y determinantes, o número, persona, tiempo, modo y aspecto de los verbos. Y los derivativos, que son con los que formamos nuevas palabras. Prefijos que aparecen delante, sufijos que aparecen detrás, a veces hay sufijos apreciativos, aumentativos, diminutivos, azo, on, ito, illo.
o despectivos, ucho y tal, interfijos que nos sirven para hacer más larga la palabra, y por tanto podemos acabar formando palabras derivadas, compuestas. Tened cuidado que a veces hay compuestos cultos como democracia, porque son raíces grecolatinas, como logía, grafía, que significa ciencia o tratado, o escritura o descripción. Por ejemplo, tele es un prefijo que significa lejos, de ahí teléfono, tele significa lejos, fono, fonía, significa sonido, sonido lejos, sonido lejano, teléfono, televisión, tele también vendría ahí de lejos, bueno, diferentes, fonógrafo, bueno, que os acordéis de los compuestos cultos o las palabras parasintéticas con los dos tipos de parasíntesis que hay, lexema más sufijo, o cuando un lexema se le añaden a la vez prefijo y sufijo, y si quitamos alguno de ellos no existe la palabra en la lengua. Y luego la formación de palabras, ya veis que formamos nuevas palabras a través de la derivación, de la composición, de la parasíntesis, pero también podemos tomar palabras de otras lenguas que pueden empezar siendo extranjerismos, pero cuando los adaptamos a nuestro sistema y las escribimos como nosotros las pronunciaríamos en nuestra lengua, estamos ante préstamos. Luego a veces también tenemos campos semánticos, el famoso ejemplo que os puse de fin de semana por weekend, e incluso las siglas y los acrónimos, que algunos llegan, como pasó con láser o demás, o omni o demás, llegan a lexicalizarse, incluso a formar parte del repertorio léxico o de nuestro vocabulario. Y con esto vemos la morfología e incluso un poquillo de sintaxis, porque hemos empezado a ver los sintagmas, la estructura de la palabra y cómo la palabra se va a ir engarzando ahora en unidades superiores. Primero en el sintagma, que es un grupo de palabras ordenadas en torno a un núcleo, y entonces por eso conviene saber bien ante qué palabra estamos, ante un sustantivo, ante un adjetivo, ante un adverbio, ante un verbo, y luego vamos a ver esa combinatoria para poder meternos en las unidades siguientes, en las siguientes videoclases, en la sintaxis. ¿De acuerdo? Esta es la primera unidad y es la primera videoclase de este bloque de reflexión sobre la lengua, de este bloque de gramática. ¿De acuerdo? En las siguientes unidades pues seguiremos viendo más cuestiones de sintaxis, de la oración simple, de los valores del ser, de la oración compuesta, de la oración compleja, de las coordinadas, juxtapuestas, subordinadas, sustantivas, adjetivas, las adverbiales entre comillas, más llamadas adverbiales, y el último tema de este bloque que va a ser referido a cuestiones de léxico-semántica, relaciones semánticas de la lengua, antes de entrar en el último bloque que sería el de literatura. No obstante, podéis verlo en el orden en el que queráis o en el que necesitéis o según lo que estéis viendo vosotros en clase con vuestro profesor o vuestra profesora. No obstante, como siempre digo, esta clase me queda un poco más larga que las habituales. Para cualquier duda, como siempre, a vuestra disposición en el correo electrónico miancorum@yahoo.es, incluso por móvil si me lo pedís, y por supuesto en la plataforma de los cursos online. Nos vemos en la siguiente clase. Destination unknown.